Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, voy a hablar sobre lo que es el Estado. El Estado ha sido definido por muchos doctrinarios, hay distintos estudios sobre ello, hay distintos autores que nos hablan de lo que es el Estado, pero en esta ocasión haré un estudio breve sobre lo que es el Estado desde una perspectiva un poco de autores enfocados al derecho internacional público, es decir, de los publicistas, porque estudiar al Estado es un tema que en realidad es muy complejo y que amerita pues su propio estudio. Existe lo que es la teoría general del Estado, pero en esta ocasión voy a dar como un breve esbozo para poder entender diversos temas. Así que voy a empezar a compartir la pantalla y ahí está. ¿Qué es el Estado? Esa es la interrogante que vamos a resolver el día de hoy. Para empezar, vamos a mencionar que hay distintas formas en las que pueden hacer un Estado. Un estado, pues no es como que caiga de fax desde el cielo, ¿verdad? Tampoco es como que Dios Padre un día se despertó y dijo voy a construir un estado, sino que al final del día los estados son resultado de un proceso histórico, social, político. Hay distintas formas en las que un estado se puede integrar. Varios estados modernos, varios estados actuales, hay que decirlo, se hicieron a partir de la colonización o de la conquista. Pero ¿por qué hoy en día ya no hablamos de esta forma de creación de un estado? Porque pues en realidad ya no hay, digamos, mucha tierra que conquistar, y porque las tierras que pudieron haber sido conquistadas o que fueron conquistadas, pues ya no lo son. Hay varios que ya son independientes y son nuevos estados. Pero anteriormente, digamos, la forma principal para crear estados era a partir de la colonización. Tenemos el vivo ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Como por ejemplo nuestro propio país, Perú, Argentina, Colombia, etcétera. Ya en un término más moderno, hay tres formas principales en las que podemos identificar la creación de un Estado. La primera es la consolidación. La consolidación consiste en cuando existen una serie de partes, una serie de, digamos, territorios independientes, pero que deciden unirse para formar un nuevo Estado. Esto es lo que sucedió precisamente con la unificación alemana de los años ahí por ahí de 1945-1990, que como ustedes recordarán al término de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de lo que es Alemania se divide en dos repúblicas, y a partir del muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín, estos dos territorios que eran la Alemania federal, la Alemania oriental, estos dos territorios separados se vuelven a unir y forman el Estado alemán que actualmente conocemos. Así que esa es la primera forma en la que pueden hacer un Estado. Otra forma, otro ejemplo de la consolidación es, por ejemplo, lo que ocurrió con la creación de Italia, con la unificación italiana. Por ejemplo, en este caso hablábamos de que eran distintas penínsulas, distintas provincias, como la Toscana, la Parma, que a la unificación encabezada por Víctor Manuel II, pues nace el Estado italiano. Hoy, igual de forma lo que ocurrió a los inicios del Estado alemán, ¿no? Con el canciller Otto von Bismarck. Así vemos esta forma de creación de un Estado, que es la consolidación. La devolución, que consiste en que una potencia que tiene el dominio de un territorio, de un estado determinado, le regresa ese territorio, le regresa esa soberanía al pueblo que había sido colonizado. Por ejemplo, lo que ocurrió con la independencia de la India. Como ustedes recordarán, la India era una provincia, era una colonia británica. Con la independencia de la India en 1947, encabezada por Mahatma Gandhi, pues lo que sucede es que la potencia extranjera, que era Gran Bretaña, le devolvió el poder al pueblo que, pues, en teoría tendría que tenerlo, que era el pueblo de la India, y así surge este estado. Y la última forma en la que actualmente los doctrinarios dicen se puede crear un estado es a partir de la desintegración. Esto es cuando un estado está formado por territorio, población, gobierno, como ahorita lo vamos a estudiar, pero este estado se desintegra en varios estados pequeños. Este estado se disuelve. A contrario sensu, en sentido contrario a la consolidación, que en la consolidación es cuando se une, en la desintegración es cuando el todo se desintegra, se vuelve fracciones pequeñas, y estas son estados independientes, como lo que ocurrió, por ejemplo, a la caída de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cae la URSS y surgen varios estados, como son, por ejemplo, la propia Rusia y otros estados orientales.
como incluso hasta, por ejemplo, lo que ocurrió con la desintegración de Checoslovaquia, que ahora es la República Checa, y no me acuerdo qué otro país surgió, pero eso es básicamente la desintegración. Estas son las tres formas en las que surge un Estado. Pero ahora la cuestión viene, ¿cómo vamos a saber qué es un Estado? Para saber qué es un Estado, se los voy a poner de la siguiente manera. Ustedes saben, por ejemplo, que un caso igual al derecho. Ustedes saben que, por ejemplo, existe un acto jurídico cuando hay una manifestación de la voluntad o consentimiento, cuando hay objeto directo e indirecto y, por ejemplo, hay solemnidad, ¿no? Para cuando hablamos del Estado ocurre más o menos lo mismo. Perdón, podemos decir que hay Estado o que existe un Estado cuando encontramos tres elementos principales: el territorio, la población y el gobierno. Hay autores que le ponen más, hay otros que les ponen menos, pero esencialmente diría yo los más importantes son territorio, población y gobierno. Y si ustedes tienen a la mano su fabulosa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se van a dar cuenta que la parte orgánica, que es a partir del artículo 30 de la Constitución regula todo lo relacionado al Estado mexicano en esa manera. Regula la población, regula el territorio y establece el gobierno, porque esto es, digamos, son los elementos a partir de los cuales vamos a decir que estamos en presencia de un Estado. Si vemos que hay un ente que reúne territorio, población y gobierno, pues entonces ese ente es un Estado. Y esto no son invenciones mías ni chaquetas mentales, sino que aquí tengo esta parte que nos reconoce la Unión Panamericana, perdón, en el artículo primero de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, mejor conocida como la Convención de Montevideo, nos dice que los criterios legales o los elementos sin los cuales no podemos hablar de la existencia de un Estado son población permanente, territorio determinado, gobierno, y aquí nos hablan de la capacidad de entrar en relaciones con otros estados, que esto es sinónimo de independencia, como próximamente lo vamos a estudiar. Estos elementos que les hablo, territorio, población, gobierno y pues en este caso la capacidad de relacionarse con otros estados, han sido confirmados por distintos órganos, entre ellos, por ejemplo, la Comisión de Arbitraje de la Conferencia Europea sobre Yugoslavia, que señaló y nos dio la definición de que un estado se define normalmente como una comunidad que consiste en un territorio y población sujeta a una autoridad política organizada, que se caracteriza por su soberanía. Aquí vemos que con esta definición nos incluyen estos cuatro elementos. Nos hablan de un territorio, nos hablan de una población, la autoridad política organizada evidentemente es el gobierno, y al mencionar que se caracteriza por su soberanía, implica que se reconoce la facultad que debe de tener un Estado para poder relacionarse con otros estados. ¿Por qué es importante esto? Si, por ejemplo, yo los reconozco o les reconozco a ustedes como personas, por lo tanto, les hablo en mi mismo lenguaje, me dirijo a ustedes con respeto, los trato como seres humanos, ¿no? Pero si yo no los reconociera como seres humanos, si por ejemplo yo reconociera a una persona como un objeto, más bien no la reconociera como persona, ¿ustedes creen que yo le daría el mismo trato, le hablaría de la misma manera? Pues evidentemente no. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi perspectiva, no es una persona. Entonces, aquí viene la cuestión. En los estados, si un estado no te reconoce como estado, pues evidentemente no te va a tratar como estado, no va a relacionarse contigo como un estado, no te va a ver como uno, no te va a ver como su igual y por lo tanto no va a establecer relaciones contigo de iguales, sino que a lo mejor te va a ver con una mira un poco de subordinación, de que tú no eres lo mismo que yo. Por esa razón es que se nos fue todo el siglo XIX en pura pelea y en puro tratado y en pura tranza, porque México ha luchado muchísimo para que la comunidad internacional nos reconozca como Estado a fin de que nos puedan dar un trato de iguales y pues podamos entablar relaciones con ellos. Entonces ahí vemos en este concepto reunidos esos cuatro elementos. Vamos a estudiar ahora uno por uno. Los elementos del Estado. El primero, les decía yo, es la población. Y pues la población es el más importante porque al final del día las personas somos las que hacemos al Estado. El Estado es la sociedad políticamente organizada. En la población no hay un número exacto, no hay un mínimo de habitantes, o sea, no hay un documento. Hay algunos doctrinarios que sí nos dicen más o menos cuántos, pero no hay un documento legal reconocido mundialmente que te diga,
Para que un estado sea estado necesita 3,000 personas, no, no existe, pero y tampoco se requiere que la población de un estado sea homogénea, es decir, no se requiere que sean todos iguales, o sea, que vengan hechos de fábrica. Al contrario, yo creo que es bastante benéfico y bastante bueno que un estado, su sociedad sea heterogénea, que existan diversas tribus, sociedades, distintas formas de ver la vida, distintas comunidades, distintos pueblos, porque al final ya eso da riqueza cultural y riqueza social. Pero, entonces no es necesario ninguno de esto. Lo único que sí se exige para que la población, digamos, sea válida o por lo menos podamos decir que sí hay población, es que ésta sea permanente y se encuentre asentada en el territorio. Es decir, que no sea algo nómada, que no estén de un lado para el otro de acá para allá, porque ¿qué pasa? Pues entonces no podemos hablar de un Estado porque entonces no tienen un territorio sobre el cual ejercer su ley o su poder, porque entonces esa ley y ese poder a irlos acompañando a donde quiera que ellos vayan. Es por esa razón que lamentablemente se presenta mucho la discriminación hacia la sociedad, por ejemplo, de los gitanos y de las gitanas, porque los gitanos, no sé si todavía existan, pero pues en sus buenos años, son personas, no eran, no, bueno, ahí están, que no se caracterizan por ser sedentarias. Las comunidades gitanas no son comunidades que tiendan a sentarse en territorios, sino que van de un lado a otro. Por esa razón no se les reconoce como Estado, porque pues evidentemente su ley va a donde ellos vayan, no tienen un ámbito espacial específico de aplicación, por lo que entonces no se les reconoce tal cual como Estado, aunque pues sí son una sociedad importante y que tienen presencia, ¿no? O bueno, tuvieron, no sé si todavía hay gitanos, pero pues tienen, ¿no? Entonces lo único que se exige es que la población sea permanente y que esté asentada en territorio. Segundo elemento, el territorio precisamente. Se exige que el Estado tenga una porción territorial en donde se encuentre una comunidad constante y estable, como les decía, que las personas estén ahí. Por ejemplo, este es el territorio mexicano, pero pues si ese territorio estuviera vacío, pues no hay Estado. Y si la sociedad mexicana estuviera viniendo y de un lado para el otro y no nos asentáramos en este pedazo de tierra, pues tampoco habría Estado porque entonces estaríamos de un lado al otro y nuestro poder, nuestra soberanía, nuestra jurisdicción vendría donde fuéramos nosotros. Entonces es importante que este espacio territorial esté ocupado constantemente y que sea una población estable la que lo ocupe. Y tampoco debe de haber un cuestionamiento sobre el control del gobierno del Estado sobre dicho territorio. Es decir, el territorio tiene que estar perfectamente bien definido. Y eso es por lo que básicamente empezó toda guerra, porque nos peleamos por eso. Es de, a ver, de esta frontera para acá es mi territorio y de esa frontera para allá es el tuyo. Anteriormente las fronteras eran una cuestión y actualmente todavía lamentablemente hay estados que manejan la cuestión fronteriza con mucho recelo, como de que no, 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 esta es mi frontera y de aquí no pasa nadie, ¿no? Y en cierta perspectiva podemos decir que se entiende porque pues al final ya costó muchísimo trabajo lograr esa definición del territorio, pero ¿cuál es el problema? Pues que la realidad está superando a lo ideal y hoy en día vemos, por ejemplo, movimientos como la migración, que lo que buscan es precisamente eliminar un poco estas fronteras tan fuertes y tan, diría yo, coercitivas, porque ya no es una cuestión de que las personas crucen fronteras por molestar o por invadir, sino que cruzan fronteras incluso hasta a veces por supervivencia propia, ¿no? Ahora, el Estado debe tener una competencia exclusiva en este territorio y tiene que tener la capacidad de aplicar la ley en ese espacio. Porque ¿de qué me sirve si yo como sociedad estoy habitando este territorio si no tengo una ley que la haga a valer en ese territorio y si no la puedo aplicar? Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros estamos ahí en México, ahí está nuestro territorio, pero pues no, no, por ejemplo, decimos, está prohibido matar a la gente, pero pues ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien mata a una persona en mares mexicanos y nosotros decimos, ay, no, pues es que está en el mar, pues no lo podemos aplicar la ley? Pues no, porque al final del día el mar también es parte del territorio. El territorio no solamente, antes, o sea, en siglos antes, el territorio sí era sinónimo de tierra. Hoy en día el territorio ya no es cuestión de tierra. Hoy en día el territorio ya comprende todo el espacio geográfico donde el Estado ejerce su soberanía y ejerce su jurisdicción. Es decir, abarca aguas, mares, el espacio aéreo, la tierra, incluso hasta el subsuelo, y pues ya con los avances que tenemos, ya estamos incluso hasta hablando del espacio aeronáutico. Entonces, el territorio es todo espacio donde un Estado ejerce su poder, su jurisdicción, su soberanía.
¿Y qué se necesita? Que en ese territorio pues haya habitantes o que haya personas que lo integren. Tercer elemento, el gobierno. El gobierno es la estructura política organizada que la sociedad va a ocupar o que la sociedad constituye para poder ejercer precisamente la soberanía y la jurisdicción en ese territorio. ¿Y por qué es importante el gobierno? Yo sé que medio mundo está peleado con el gobierno y medio mundo le echa la culpa de todos sus males al gobierno, pero el gobierno tiene su razón de ser. Y sucede que si nosotros no tuviéramos un gobierno, no habría organización y estaríamos en un completo desastre. Si de por sí con gobierno como estamos, imagínense que no tuviéramos, que no supiéramos quién nos manda, quién nos dirige. Bueno, no es que nos manden, más bien no sepamos quién nos dirija, pues estaríamos peor, ¿no? Entonces, el gobierno lo que va a hacer es ser la guía de la sociedad, es la que va a decirnos para dónde hay que movernos, cómo hay que hacer las cosas, y el gobierno es el encargado de ejercer el poder que como sociedad le conferimos para cumplir nuestras necesidades básicas, como por ejemplo la salud, la vida, la alimentación, la vivienda, la salud. Todo esto es lo que va a encargarse de ocupar el gobierno. Ahora bien, no porque un gobierno pierda el control o que las autoridades, digamos, queden ahí, digamos, un poquito, haya un vacío de poder, se justifica que no se puede justificar esto para alegar que un Estado ya desapareció. Por ejemplo, si esperemos que no sea el caso, pero si, por ejemplo, un día el gobierno de Perú tiene un problema de gobierno, por ejemplo, supongamos se muere el presidente y no hay una sucesión presidencial clara, esto no justifica que un estado, por ejemplo, nosotros, México, pueda ir a invadir a Perú, porque aunque Perú tenga este problema de gobierno, Perú ya tiene un gobierno y esto en dónde está constituido, en la ley, en su constitución. A lo mejor ahorita en la realidad hay un problema de poder porque pues no hay presidente, supongamos, pero eso no nos va a facultar a nosotros para ir y decir, ah, pues como no hay quien mande, pues voy y invado. No, porque ¿qué crees? Este gobierno, esta forma de gobierno está expresada en una ley que es la constitución y esa constitución está vigente y pues ahí los peruanos van a ver cómo resuelven, pero van a llenar ese vacío de poder, porque eso es lo que hace el derecho. El derecho, como les decía, es un sistema. Cuando ve que hay una deficiencia, cuando ve que algo no está jalando, va a buscar subsanarlo para que continúe funcionando todo. Y precisamente es en una constitución donde vamos a encontrar el establecimiento de gobierno y precisamente una buena constitución debe de tener hipótesis, debe de contener mecanismos que nos digan qué hacer en caso de que haya precisamente estos casos de crisis de institucionalidad o de gobierno. Entonces, esto no afecta la calidad de Estado. Aunque no haya orden, aunque haya problemas o vacíos de poder, el Estado sigue siendo Estado. ¿Y por qué? Porque ya lo reconociste. Si tú, por ejemplo, supusiéramos, es un Estado nuevo y aún no lo reconoces, bueno, pues esa es una canción diferente. Pero si tú ya te sentaste en una mesa a hablar con representantes de ese Estado, pues ya lo reconociste como Estado. Y aunque tenga problemas de gobernanza y lo que tú quieras, ya lo reconociste y pues te amuelas, es Estado, punto. Y lo respetas y le das su trato como tal. Y el último elemento que ha sido muy debatido por los doctrinarios, ya que hay unos que dicen que es parte, un elemento esencial del Estado, y hay otros que dicen que es más bien una consecuencia del Estado, pero es la capacidad para establecer relaciones con los Estados. Esto es un sinónimo muy fuerte de independencia. ¿Por qué? Un Estado cuando es independiente se puede autogobernar. Un Estado cuando es independiente no necesita que otro le venga a decir cómo se hacen las cosas. Un Estado cuando es independiente sabe a dónde va y cómo es que lo va a hacer. Y el hecho de ser dependiente, pues evidentemente hace que tú estés subordinado a lo que otro Estado te diga. Pero si tú eres independiente, entonces nadie te tiene por qué decir nada. Por lo que entonces tú puedes ir con los demás estados y decirle, oye, pues ¿sabes qué? Yo tampoco tengo quien me mande, entonces voy a hablar contigo. Eso es básicamente muy importante al momento y más aún al hablar de lo que es el reconocimiento de los estados, porque a lo mejor habrá algún estado buena onda que reconozca alguna colonia que esté subordinada a otro estado, a lo mejor lo reconoce como estado, pero la realidad es que para que te reconozcan como estado, sí algo que se ve mucho es la independencia, porque la independencia es sinónimo de soberanía, de que tú te vas a sentar a hablar con alguien que ya puede gobernar a sí mismo y que por lo tanto se va a ser responsable de las acciones que tenga contigo. Por ejemplo, ¿cuál fue, tengo que ser honesto,
uno de los grandes logros de Benito Juárez. Uno de sus grandes logros fue lograr precisamente este reconocimiento al Estado mexicano. Haciendo un poquito de regresión histórica, recordarán ustedes que previo a la intervención francesa, a la segunda intervención francesa, a las costas de Veracruz llegaron Francia, Inglaterra y España demandando la suspensión de pagos al extranjero, la suspensión del pago de la deuda externa. Y Juárez, ¿cuál fue la jugada que así que la que les vino manejando y que fue un gran avance? Pues que Juárez lo que logró es que Francia, Inglaterra y España se sentaran en una mesa a dialogar con México. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué les dio en la torre con eso sin siquiera imaginar que o no sé si a lo mejor era estrategia? Les dio en la torre porque tú, al aceptar sentarte a hablar conmigo, quiere decir que me estás reconociendo, porque si no me reconocieras ni siquiera me escucharías, como lo que yo les digo. Si ustedes, por ejemplo, no me reconocieran a mí como ser humano, se sentarían a hablar conmigo, pues no, ¿no? O sea, ustedes dirían, pues este ni humano es, no es una persona, pues yo que lo voy a andar escuchando, es otra cosa, ¿no? Pero ustedes al sentarse en la mesa y decir, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Qué necesitas? Estás reconociéndome que soy una persona que me hago responsable de mis acciones y que me gobierno a mí mismo y que por lo tanto puedo negociar contigo. Entonces, ese fue el gran logro que hay que decir de Benito Juárez, que hizo que estas tres potencias se sentaran y dijeran, o sea, México pues es un estado que me debe, sí, pero pues ya me estoy sentando a negociar. Entonces, ese es un avance muy importante. Evidentemente Francia no lo obedeció porque nos vinieron, nos pusieron a un imperio y pues ya saben la historia, ¿no? Pero pues al final ya esta cuestión de independencia, esta cuestión de soberanía, sí es importante al hablar de un Estado, porque al final del día sí a lo mejor habrá población, habrá el territorio y estará el gobierno, pero si ese gobierno, si ese Estado no se hace responsable de sí mismo y no se gobierna a sí mismo, pues no es un Estado en realidad tal cual. Es una colonia, es a lo mejor un virreinato como lo fuimos, pero un Estado no es porque un Estado se hace responsable de sí mismo, un Estado se autodetermina, un Estado no necesita que otro le venga a decir para dónde va, un Estado solito se dice yo voy para allá, un Estado solito dice así me gobierno y así hago las cosas yo. Entonces es importante entender este elemento para poder completar la idea de lo que es un Estado. Estos diría yo son los cuatro elementos más importantes al momento de hablar de estados al momento de definir a un estado. Entonces, a modo de conclusión, cuando vemos que existe en un territorio específico una población permanente que tiene un gobierno y que es capaz de autodeterminarse y dirigirse a sí mismo, estamos en presencia de un Estado. Y voy a poner ejemplos. Alemania. ¿Alemania tiene un territorio? Sí. ¿Tiene población? Sí. ¿Tiene un gobierno? Sí. ¿A Alemania alguien le dice cómo gobernarse? Pues no. México. ¿México tiene un territorio? Sí. ¿Tiene población? Sí. ¿Tiene un gobierno? Sí. ¿A nosotros nos dicen cómo hacer las cosas? En un plano muy ideal vamos a decir que no. Pues México es un estado. Francia. ¿Francia tiene un territorio? Sí. ¿Tiene población? Sí. ¿Tiene un gobierno? Sí. ¿A Francia alguien le dice cómo hacer las cosas? Pues no, entonces es un estado. Ahora, caso un poquito contrario, hagamos una regresión tiempo atrás. Vamos a imaginar, virreinato de la Nueva España. ¿Tenía un territorio el virreinato? Sí. ¿Tenía una población? Pues sí. ¿Tenía un gobierno? También. Pero al virreinato alguien le decía cómo hacer las cosas? Pues sí. España, la corona española, directamente desde España nos decían cómo hacer las cosas. Entonces, ¿éramos un estado? Pues ahorita con esto que acabamos de ver podemos contestar que no. El virreinato de la Nueva España era eso, un virreinato, era una colonia, pero no era un estado. México, a México actualmente, voy a decir en un plano ideal porque sabemos que en la realidad sí nos dicen cómo hacer las cosas, pero imaginemos, ¿no? México hoy en día, tenemos población, territorio y un gobierno, pero nadie nos dice cómo hacer las cosas, entonces somos un estado y como estado pues nos tienen que reconocer. Entonces, básicamente un estado puede ser la definición que nos da aquí la Convención sobre Yugoslavia, o si quieren, en una forma muy sencilla, cuando alguien les pregunte qué es un Estado, pues simplemente digan, un Estado es una sociedad políticamente organizada en un territorio determinado. Y ya, básicamente. Ahora que si quieren dar conceptos más elaborados, eh, los invitaría, perdón, a que revisen a otros autores más enfocados al estudio de lo que es el Estado. Para este video en específico, yo consulté estos libros, pero pues si, digamos, quieren profundizar un poquito más,
les recomendaría leer más sobre lo que es la teoría general del Estado y sobre lo que es el Estado. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces el video por este día de hoy y nos vemos en la siguiente ocasión.